Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Anne Ercel en terapia. ¿Problemas personales, presión mediática o algo más? Te contamos todo sobre la decisión que ha sorprendido a sus fans. En las últimas semanas, una noticia ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha captado la atención de sus millones de seguidores en todo el mundo. Hande Ercel, una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión turca, ha comenzado un proceso terapéutico. La estrella de Senkal Kapma ha sido vista saliendo discretamente de una clínica de psicoterapia en el centro de Estambul, lo que ha desatado un sinfín de especulaciones sobre su estado emocional y los motivos que la llevaron a buscar ayuda profesional. Estoy aprendiendo a ponerme a mí misma en primer lugar, y eso no es egoísmo, es salud mental, comentó Hande a una amiga cercana, según fuentes anónimas que han querido mantener su identidad en reserva. Al parecer, Hande se ha sentido agobiada por la constante presión de los medios, la intensa exposición en redes sociales y las exigencias de una carrera que no da tregua. Desde hace un tiempo, los fans venían notando cambios en sus publicaciones. Más mensajes introspectivos, fotos en soledad, y frases que hablaban de introspección y crecimiento personal. A veces, estar sola es necesario para encontrar paz, escribió hace unas semanas en su cuenta de Instagram, acompañando una imagen en blanco y negro que generó miles de comentarios. Algunos seguidores interpretaron esas palabras como una señal de alerta, otros simplemente pensaron que se trataba de una reflexión poética. Sin embargo, la noticia de su asistencia regular a terapia confirma que Hande está atravesando un momento personal muy importante. Nunca creí que hablar con alguien pudiera hacer tanta diferencia. Ir a terapia fue una de las mejores decisiones de mi vida, habría confesado a su círculo más íntimo. En un mundo donde aún existe estigma sobre la salud mental, la decisión de Hande es un acto de valentía y madurez emocional que ha sido muy bien recibido por muchas de sus seguidoras. Especialmente mujeres que se sienten identificadas con las presiones de la vida moderna. Una fuente cercana a la actriz reveló que el detonante fue una crisis de ansiedad sufrida tras una intensa jornada de grabaciones. Hande sintió que no podía respirar, tuvo que cancelar compromisos y se refugió en casa por varios días, comentó la fuente. Fue entonces cuando decidió, con el apoyo de su familia y su novio Hakan Sabank, buscar ayuda profesional. Hakan, con quien mantiene una relación desde hace más de un año, ha sido un pilar fundamental durante este proceso. La apoyo en todo, su bienestar es lo más importante para mí, dijo él en una reciente entrevista. Aunque algunos medios especularon sobre una posible crisis sentimental entre ambos, lo cierto es que Hande y Hakan han sido vistos juntos recientemente, disfrutando de cenas privadas y caminatas lejos del foco público. Nos estamos cuidando mucho, es un tiempo para nosotros, lejos del ruido, afirmó la actriz. La actriz, conocida no solo por su belleza sino también por su carisma y sensibilidad, ha comenzado a compartir pequeños destellos de este proceso personal con su audiencia. Aunque no ha hecho declaraciones públicas formales sobre su terapia, ha dejado entrever a través de sus redes sociales que se encuentra en un camino de transformación interna. Una de sus últimas publicaciones mostraba una imagen de un amanecer acompañada del mensaje: los días más oscuros también terminan. Todo empieza con el coraje de enfrentarse a uno mismo. Este tipo de mensajes ha generado una oleada de apoyo por parte de sus seguidores, quienes no solo han expresado su admiración por su talento actoral, sino también por la forma honesta y valiente en que está enfrentando sus desafíos. Las redes sociales se han inundado de mensajes con hashtags como #Fuerza Hande y #Salud Mental Importa, convirtiéndola en una voz involuntaria, pero poderosa, en favor del bienestar emocional y el autocuidado. Paralelamente, algunas voces críticas han cuestionado si la exposición de este proceso tan íntimo podría ser una estrategia mediática. Sin embargo, expertos en salud mental han salido al paso de estas especulaciones, recordando la importancia de normalizar el hecho de que incluso las figuras públicas atraviesan crisis y buscan apoyo profesional.
Ande está enviando un mensaje muy potente: pedir ayuda no es debilidad, es fortaleza, opinó la psicóloga clínica Melis YLDRM en una entrevista para un medio turco. En el entorno profesional de la actriz, también se han producido ciertos ajustes. Según informaciones de la prensa especializada, Ande ha decidido rechazar varios proyectos durante la primera mitad del año para enfocarse en su recuperación. No es un adiós, es una pausa consciente, habría dicho a su representante. A pesar de esto, sigue comprometida con algunas campañas publicitarias y colaboraciones con marcas de moda, aunque en una escala más reducida. Sus amigos más cercanos también han notado un cambio positivo en ella. Está más tranquila, más centrada. Ha aprendido a decir no, a poner límites, y eso la ha fortalecido mucho, comentó una amiga del círculo íntimo de la actriz. Incluso sus publicaciones reflejan esa nueva energía, colores suaves, espacios naturales, y una estética minimalista que se aleja del glamour excesivo de épocas anteriores. Este proceso también ha tenido impacto en su relación con los medios. En lugar de evitar las cámaras, Ande ha optado por controlarlas, concede entrevistas solo cuando lo considera oportuno y no permite preguntas sobre su vida personal a menos que ella misma decida hablar del tema. La narrativa de mi historia la cuento yo, afirmó recientemente en un evento de una marca de cosméticos. Además, su compromiso con el bienestar mental se ha traducido en acciones concretas. Hace pocos días, anunció que parte de sus ingresos de una colaboración reciente será donada a una fundación que trabaja con mujeres jóvenes afectadas por trastornos de ansiedad y depresión. Este gesto ha sido ampliamente elogiado y ha consolidado aún más su imagen como referente no solo en lo artístico, sino también en lo humano. Mientras tanto, sus fans esperan ansiosamente su regreso a la pantalla chica. Aunque no hay confirmación oficial, se rumorea que podría estar en conversaciones para protagonizar una serie dramática con un enfoque más introspectivo, lo cual encajaría perfectamente con su etapa actual. Quiero hacer proyectos que me representen, que toquen el alma de quienes los vean, habría comentado durante una charla con guionistas. Lo que está claro es que Ande Erçel se encuentra en una etapa de redescubrimiento. Ya no es solo la actriz de sonrisa encantadora que enamoraba en cada escena, sino también una mujer que ha aprendido a priorizarse, a escucharse y a sanar. En un mundo donde la apariencia y la perfección son muchas veces impuestas como norma, ella ha elegido mostrarse real, vulnerable y valiente. Y quizás, en ese acto de sinceridad, es donde reside su mayor poder. Porque al final, como ella misma escribió en una de sus últimas historias de Instagram, la verdadera belleza comienza cuando decides cuidar de ti misma. Seguiremos atentos a su evolución, con el corazón abierto y la esperanza de que su historia inspire a muchos otros a buscar la ayuda que necesiten, a hablar sin miedo y a entender que cuidarse también es una forma de amar. Y hasta aquí el video de hoy, mis queridas. Si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir su opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.